Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, la reforma del trabajo prometida por el gobierno Petro ya está lista para comenzar su tránsito en el Congreso. El plan es acabar con la precarización laboral. Como era de esperarse, sectores empresariales ya le pusieron peros con el fin de mantener el modelo de la llamada flexibilización laboral. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Ecuador, el mayor movimiento indígena del país, la CONAIE, apoya el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así quedó establecido este viernes en un encuentro de sus dirigentes en Quito, la capital. Y sucede un día después que legisladores de varias bancadas solicitaran oficialmente su enjuiciamiento. Lo analizamos. En Noticia Israel, termina otra semana de masivas protestas contra el gobierno de Netanyahu por cuenta de su reforma judicial. Se trata de las mayores movilizaciones en sus 75 años de historia como nación, surgida por mandato de la ONU. En las calles se denuncia que el primer ministro busca socavar la independencia judicial. Profundizamos en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidos. En Noticia Colombia, el gobierno del presidente Petro radicó en el Congreso el proyecto de ley de reforma laboral donde será evaluado para su aprobación. Esta es una de las grandes reformas que prometió el presidente Petro durante su campaña. Vamos a verlo. La reforma que busca dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de estabilidad de la fuerza de trabajo en Colombia comenzará a ser debatida por el Congreso. Es que llegó otra vez un momento en donde podamos discutir la dignidad del trabajo. Lo que este proyecto presenta entonces es un capítulo mundial para Colombia de dignificación del trabajo. El proyecto de ley pretende retomar la jornada nocturna de 12 horas, priorizar los contratos a término indefinido, recargos dominicales y festivos sobre el 100% del salario del trabajador en lugar del 75%, limitar las contrataciones por prestación de servicios e implementar la seguridad social de los trabajadores por plataformas digitales, entre otros temas para mejorar la relación entre trabajadores y empresarios. El presidente Gustavo Petro señaló que Colombia tiene la jornada laboral más alta de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pero esto no ha traído más ganancias al país, pues también ocupa el último lugar en productividad. Es esa estructura anacrónica a la que se quiere desmontar. Y las demás leyes que se han creado en estos últimos años, terminamos no solamente con la jornada más alta de la OCDE, no solamente con la menor productividad de todos los países de la OCDE, no solamente con un pueblo que tiene que madrugar porque si no muere de hambre, sino que terminamos en un sistema en donde el acoso sexual, donde el acoso laboral se volvió cuestión de todos los días. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que se garantizará la estabilidad, los derechos de los trabajadores y el futuro para los jóvenes. Y buscando el equilibrio en las relaciones entre empresas y sindicatos, hoy presentamos la reforma más progresista de los últimos 30 años a favor de la posibilidad de organización social, donde el centro está en reconocer que el sindicalismo es parte de nuestra esencia democrática. Los principales sindicatos del país se concentraron en Bogotá durante el día en apoyo a la reforma. Lo ratificaron con su rúbrica firma en un tablero junto a las del Ejecutivo. Destacaron que por primera vez los tuvieron en cuenta en un proyecto de este tipo.
y de hacer posible que el Congreso de la República haga realidad esta ley, indudablemente tendremos dignidad y trabajo decente para los colombianos y las colombianas. Esperamos que este conjunto de ideas llegue a su concreción con la participación del Congreso. Allí debe escucharse la voz del pueblo, porque con esta reforma, como dice el compañero Francisco Maltés, va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Esta reforma fue una de las más grandes promesas de Petro a lo largo de la campaña electoral y ahora está un paso más cerca de hacerse realidad. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Nos acompaña vía telefónica desde Bogotá, la capital de esta nación. Francisco, muy buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Veíamos en el informe que nos precedía ya este inicio de nuestra conversación, Francisco, que sectores sindicales han acompañado y han sentido que han sido tenidos en cuenta en este plan, en esta propuesta de reforma laboral que ahora, dentro de muy pocos días, comenzará su trámite dentro del Congreso. ¿Cómo fue ese proceso de entendimiento por primera vez en tantos años entre esos sectores sindicales, entre esos la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor central unitaria de Colombia y el gobierno del presidente Petro? Bueno, en Colombia existe la mesa de concertación, que es una mesa parecida a la otra. Están los voceros de los empresarios, los trabajadores y el gobierno. El movimiento sindical le presentó una agenda laboral al gobierno el 8 de septiembre y el gobierno convocó a la mesa de concertación desde el 24 de octubre para que a través de unas comisiones técnicas donde están representados todos los sectores se construyera una propuesta de estatuto de trabajo, de reforma laboral. El movimiento sindical presentó un proyecto de articulado y los empresarios no presentaron nada. Entonces, en este proceso es claro que hubo un mayor acercamiento entre el gobierno y el movimiento sindical, tal como lo expresa el proyecto que se radicó al Congreso de la República ayer 16 de marzo. ¿Y cómo se evalúa por parte del sector sindical que los empresarios no hubiesen presentado absolutamente nada? Porque además recordar que esto viene de tiempo atrás, fue una promesa de campaña del presidente Petro. Bueno, creo que los empresarios se han equivocado en el momento político que estamos viviendo, donde el momento es de revertir las reformas neoliberales que nos han aplicado en los últimos 30 años, que nos han quitado todos los derechos laborales, y eso no ha reducido ni el desempleo ni la informalidad. Entonces estamos en un momento de cambios sustanciales en el país, y en esos momentos de cambios sustanciales es necesario coger el diálogo y la negociación como los instrumentos para avanzar en esos cambios. Y creo que este mensaje no lo han entendido los empresarios y se equivocan en ese análisis. El sector empresarial, la mayoría de ellos, lo que hemos visto ahora en las reacciones ya presentada la reforma oficialmente y hecha pública, conocida públicamente, es que dicen que no habrá dinero para sostenerla y que lo que viene son la quiebra de las empresas. Y por allí también ha tratado de instalarse la narrativa a través de los medios de comunicación, de los medios corporativos en Colombia. ¿Cuál es su visión acerca de ello, Francisco? En 30 años se ha reducido el salario de los trabajadores colombianos de una manera sustancial. Cada vez los salarios participan menos en el ingreso nacional y por supuesto la ganancia participa más, la ganancia de los empresarios. Esa disminución de los costos laborales no generó desempleo ni generó disminución de la informalidad laboral. Entonces, ahorita
nos vienen con la cantaleta en los últimos 30 años que si se aumenta el salario se quiebran las empresas, cosa que no es cierta. Los gobiernos alternativos y democráticos en este continente y en Europa han elevado de una manera importante los salarios y las empresas ahí se quedan. Lo que sucede con las empresas es que ganan un poquito menos, pero no se quiebran. Esa es una cantaleta para asustar a los trabajadores y restarle apoyo que tiene esta reforma laboral, pensional y a la salud que ha presentado el gobierno del presidente Petro al Congreso de la República. Las 3 grandes reformas que promete el gobierno en aras de dignificar la vida, no solamente en este caso de trabajadores, sino de todo el pueblo colombiano. Francisco, actualmente en este llamado modelo de flexibilización laboral, el modelo como lo conocemos en varias partes de nuestra América Latina y Colombia uno de ellos, en este modelo neoliberal, ¿cuánto se ahorra para sus propios intereses, producto de no contar con una fuerte seguridad social, un salario y todo lo que esto implica el sector empresarial de Colombia? Hay un análisis que ha realizado la Iglesia Católica en Colombia, una ala progresista, la Iglesia Católica, que muestra que durante la pandemia y en el año 2022 las ganancias de las empresas colombianas se aumentaron, teniendo en cuenta los promedios de los últimos años. Eso lo que demuestra es que en el buen estado de la economía, en el regular o en el mal estado de la economía, las empresas ganan y no les gusta soltar para los trabajadores lo más mínimo. Es decir, Francisco, se ha abierto aún más la brecha entre los más ricos y la mayor masa de pobres en Colombia. Un análisis de la CEPAL y de la OIT muestran que cada vez hay más pobres, no solamente en Colombia, en este continente, y más ricos, los más ricos. Es decir, que se ha ampliado la brecha de la riqueza y eso, por supuesto, tiene que ver con la concentración y centralización del capital, que es una de las leyes del capitalismo. ¿Cuántas empresas en Colombia tienen los mayores intereses? ¿Cuántas empresas o grupos empresariales han monopolizado en las últimas décadas, aunque existan esos llamados intereses de leyes antimonopolio que realmente no ha servido? ¿En manos de cuántos de estos sectores está el programa empresarial de Colombia? Bueno, en Colombia hay un pequeño grupo de oligopolios que manejan, en un mismo grupo, varios grupos manejan empresas, manejan hoteles, manejan medios de comunicación, manejan la producción, sectores de la producción, de la transformación de bienes y servicios, manejan empresas de generación de energía. Entonces son varios grupos, pocos grupos económicos que tienen... Pues también, Francisco, a esa sumatoria falta que también son dueños de los bancos, del sistema financiero. No, es que son los mismos grupos. El grupo tiene empresas de transformación de bienes y servicios, tiene banco, tiene medios de comunicación, tiene electrificadoras, algunas tienen acueductos. Es decir, hay una concentración muy fuerte de la riqueza en Colombia en pocos grupos económicos. Quiere decir entonces que no es cierto y lo que se intenta es atemorizar a la población con respecto a esta reforma laboral, a esta reforma del trabajo. Hay dinero y lo que menos va a suceder es el cierre de empresas y que más gente se quede sin empleo. Ese cuento que tienen para asustar a la población, decir que la reforma va a generar desempleo e informalidad para restarle parte del apoyo popular que tienen esas 3 reformas del gobierno del presidente Petro. Francisco, ¿qué es lo que más le gusta a usted de esta propuesta de reforma laboral? Hay cambios sin duda estructurales, solamente el pensar en que regresan, por ejemplo, las horas extras, que el domingo se debe pagar como es, que
un punto que nos parece además muy importante hoy en día en el mundo de las tecnologías, ese es un trabajo remunerado, así no esté dentro de la propia empresa. Es realmente de avanzada todo esto que se plantea en esta reforma laboral, pero usted en particular, que ha pasado la vida entera en una lucha por una reforma laboral justa para el pueblo colombiano, ¿qué es lo que más le gusta de ella? Creo que la médula de la reforma es que todos los trabajadores que cumplan funciones permanentes en una empresa pública o privada tengan contrato de trabajo a término indefinido. Esta es la mayor garantía que tiene esta reforma laboral que ha presentado al Congreso el gobierno del presidente Petro. Sí. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Lamentablemente intentamos unos minutos para seguir esta conversación y conocer más acerca de su opinión del presidente de la Central Única de Trabajadores de Colombia con respecto a esta reforma laboral prometida por el gobierno del presidente Petro. Se trata de 3 grandes reformas que él planteaba como un gran objetivo por la democratización y la dignificación del pueblo en Colombia. Esta reforma laboral que fue firmada la víspera, el proyecto de ley que entra por el Ejecutivo al Congreso de la Nación, bicameral, entra a Cámara de Representantes y a Senado, la reforma pensional y la reforma a la salud. Cada una de ellas plantean un verdadero cambio en el modelo que existe en Colombia y sobre cómo se asume desde la propia población colombiana. La reforma a la salud, por ejemplo, dejará de contar que los pacientes en Colombia son tratados como clientes, sino que son eso, realmente pacientes. Ahora, con respecto a la reforma laboral, también se plantea eliminar paulatinamente la tercerización que le ha hecho tanto daño al sistema laboral en Colombia, acabar también con la informalidad, crear más empresas, tener capacidad para los y las trabajadoras de contar con una vida digna, para que no tengan que hacer distintos trabajos y poder contar además, como lo decía la víspera el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues con una vida que no se implique solamente el trabajo, sino también poder realizar otro tipo de actividades en familia. Todo esto es lo que abarca esta reforma laboral. La jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La jornada nocturna, que debe ir además con un pago extra, comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Lo mismo sucede con los domingos trabajados, que deben ir a pago de horas extras. Todo esto, como está así planteado, se había eliminado durante los gobiernos neoliberales, producto de esa llamada flexibilización laboral. Y los que han pagado las consecuencias, el pueblo trabajador colombiano. Volvemos con nuestro invitado, Francisco Maltestello, presidente de la CUDE en Colombia. Francisco, ¿me escucha? Perfecto. Muy bien, gracias. Estábamos a punto de irnos a la pausa, pero qué bueno que podemos conversar con usted de nuevo en estos minutos que nos quedan. Y le estaba contando a nuestra audiencia lo que contiene esta reforma laboral. Usted nos hablaba del contrato a término indefinido, que resulta sin duda fundamental para la estabilidad laboral. Sobre la informalidad, para comenzar a eliminarla, y también el trabajo de en cuanto a la tercerización, que tanto daño le ha hecho a los trabajadores en Colombia, ¿cómo queda en esta reforma? Entonces, la médula es el contrato de trabajo a término indefinido, pero se permiten otras 2 formas más de contratación flexibles para empleos de carácter transitorio. Se puede contratar por periodos de 1 año y hasta 2 para funciones transitorias, o se puede contratar por una obra por un determinado tiempo. O sea, no es que es indefinido el tema y único. Entonces, aquí estamos atacando la informalidad laboral, que es un método que se utiliza aquí en Colombia y que lo utilizan a través de contratos de prestación de servicios y a través de empresas intermediarias. Entonces, con esta reforma, las empresas intermediarias
tienden a perder fuerza porque no habrá contratos indefinidos de a 3 meses para cumplir funciones permanentes. Esto resulta muy importante con respecto a las horas laboradas y el respeto que deben tener para que el trabajador o trabajadora descanse 2 días a la semana. Era parte también de lo que se le pedía al presidente Petro que fuera así. ¿Queda tal cual como está ese anhelo que había por parte de los trabajadores? ¿Queda así establecido? La jornada laboral en Colombia son 48 horas a la semana. Y estamos planteando que la jornada se reduzca a 42 horas en la semana, que es una de las tantas recomendaciones que ha hecho la OIT al gobierno colombiano. Y esto implicaría contratar más personal. Una forma de reactivar y ir cerrando la brecha del desempleo en Colombia, ¿es así? Bueno, esa es una fórmula, y la otra fórmula es elevar la productividad. Entonces, creo que hay que mirar las dos alternativas que tenemos. Pero esta política de derechos laborales tiene también una contraparte, que es una política de reindustrialización que ha planteado el gobierno en el sector del agro, la producción de medicamentos y de vacunas, que son 3 componentes de la economía que se abandonaron en los años 90. Entonces esto complementa, aquí viene un capítulo de derecho a la reforma y hay un capítulo de creación de industria, de fortalecimiento del sector del agro, que permite la creación de empleos y mejorar la productividad laboral. Eso también es tan importante porque es una deuda histórica con el trabajador del campo que desea quedarse allí, pero no lo puede hacer porque no encuentra trabajo, no se puede morir de hambre y con su familia se va a las ciudades. ¿En cuánto tiempo cree usted, Francisco, que estas buenas noticias de lo que está allí ahora en el contenido de la reforma laboral pueda ser una realidad? Y eso teniendo en cuenta que pasa en ambas cámaras. En todo caso, aquí es importante recordar que en ambas cámaras hay mayoría del llamado pacto histórico. Bueno, la aspiración que tenemos es que esta reforma quede aprobada junto a la pensional y de la salud antes del 20 de julio del presente año. Antes del 20 de julio del presente año, pues queda poco para eso. Francisco, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy amable por la invitación. A usted muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, el mayor movimiento indígena del país apoya el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Así quedó establecido este viernes en un encuentro de sus dirigentes en Quito y sucede un día después que legisladores de varias bancadas solicitaran su enjuiciamiento. Lo analizamos al volver en Es Noticia.
En Noticia Ecuador, indígenas y movimientos sociales sostuvieron una reunión para evaluar la coyuntura del país, la coyuntura de crisis nacional, y articular acciones enmarcadas en el inminente juicio político al presidente Guillermo Lasso. Vamos a verlo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, lideró una asamblea con diferentes organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil, con la finalidad de generar estrategias para enfrentar la actual crisis política que atraviesa la nación suramericana. En la actividad, que se efectuó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, exigió a la Corte Constitucional acelerar las diligencias para que proceda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. Pedimos a la a la Corte Constitucional que den paso sobre los argumentos. La misma Corte Constitucional dio paso por cosas menores, en este caso a otros procesos. Por lo tanto, estaremos expectantes y seguramente si es que es una negatividad, ahí vamos a tomar una decisión referente a este hecho. El juicio político que se espera sea aprobado por la Corte se basa en el informe de la Comisión Parlamentaria, que determinó que el presidente tiene responsabilidad directa sobre una red de corrupción en las empresas públicas. El caso se conoce como el Gran Padrino. La CONAIE convocó a una movilización para el próximo 28 de marzo y no descartan otras concentraciones en los próximos días. Insisten en que no hay avances para la sociedad civil, pues el gobierno no ha cumplido con los compromisos acordados en las mesas de diálogos instaladas posterior al paro nacional del año 2022. En semanas recientes, el Consejo Ampliado de la CONAIE resolvió romper relaciones con el gobierno y se declararon en asamblea permanente. Más información a esta hora desde Quito con nuestro compañero de labores, Orlando Pérez. Hola Orlando, un gusto saludarte. Adelante con más hechos, con más noticias enmarcados en lo que significa este contexto de crisis política. Uno de ellos, sin duda, este encuentro de dirigentes de la mayor organización indígena del país, que es la CONAIE, y ahí está este resultado. ¿Qué tal, Tatiana? No te escucho muy bien, se interrumpe la comunicación, no sé si hay algún problema técnico, pero en realidad lo que quería comentarte es que efectivamente más de 80 organizaciones campesinas, populares, indígenas, gremios, de trabajadores, de profesionales se reunieron esta mañana en la Casa de la Cultura y además del análisis, de la reflexión que hicieron a propósito de la situación que vive el Ecuador. Obviamente las conclusiones son determinantes del movimiento indígena, en particular la CONAIE, encabezada por el ingeniero Leonidas Issa, han exigido una vez más, desde hace algún tiempo ya, la salida del presidente Guillermo Lasso, le han exigido la renuncia, que dé un paso al costado y al mismo tiempo que se investiguen y se sancionen todos los casos de corrupción y de estas posibles vinculaciones con el narcotráfico, con la mafia albanesa. A esta hora se mantiene reunido el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional para determinar ya las formalidades del caso del petitorio que hicieron el día de ayer, la noche de ayer, más de 58 asambleístas que solicitan el inicio del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esta sesión del Consejo de Administración Legislativa tiene que concluir prácticamente con el apruebo de esta formalidad que pasaría a la Corte Constitucional, y inmediatamente después de que la Corte Constitucional reciba este documento, que sumaría alrededor de unas 55 páginas, tendría 6 días de plazo para proceder a lo que todo el mundo espera, la admisibilidad del juicio político, que tiene que ver fundamentalmente si todos los argumentos, todos los señalamientos que se hacen en el petitorio corresponden a las normas constitucionales, no se salen de ella o no perjudican al procedimiento del juicio político. En realidad, la Corte Constitucional no puede cuestionar los argumentos, pero sí podría señalar las formalidades del caso en cuanto a la constitucionalidad de este elemento. En estas circunstancias, como están las cosas, ya se ha dicho, ya se ha comentado, si regresa a la Asamblea Nacional con la admisibilidad, efectivamente tendríamos entre 30 días o máximo 6 semanas para ya arrancar el juicio político, dado que en este lapso se tienen que preparar las condiciones, los argumentos, las pruebas de descargo de parte del presidente, y habría que esperar que incluso la Comisión de Fiscalización sustente el informe para que el Pleno ya determine el inicio del juicio. En estas circunstancias, evidentemente también, Tatiana, es muy importante considerar que el país afronta una situación de violencia muy cruda, muy aguda. Desde la noche de ayer ha habido varios
actos criminales, y al mismo tiempo lo que sí hay que destacar también es que se ha iniciado una campaña de ataque mediático en redes sociales y en algunos medios de comunicación por parte del propio gobierno para desprestigiar a la Asamblea Nacional, señalarla como un ente desestabilizador y con ello evidentemente minimizar o desvirtuar lo que está haciendo en este momento la Asamblea Nacional. En estas circunstancias hay campañas, hay spots, hay videos que circulan en redes sociales con supuestos líderes de opinión que prácticamente ya no tienen ningún prestigio porque los argumentos están planteados ahí. Y lo otro que se conversa y se comenta además en función de todo lo que estamos hablando en este momento tiene que ver con que qué pasaría si Guillermo Lasso sale del poder o si al contrario también él asume después de recibir la notificación de juicio político, asume la determinación de plantearse la muerte cruzada. En esas circunstancias lo que están planteando algunos constitucionalistas es que de iniciarse el trámite ya formal, es decir, cuando la Corte Constitucional dé la admisibilidad, no podría sustentarse una muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso. Pero bueno, entre abogados estas cosas se discuten ampliamente, hay posturas y posturas al respecto y por lo mismo todo está pendiente para que la próxima semana ya tengamos algunas definiciones y los escenarios obviamente se planteen en la perspectiva del juicio político que cada día más ahonda su pérdida de credibilidad. Según las encuestas estaría incluso por menos del 8%. Y también la otra amenaza que la semana próxima podría plantearse es que habrían nuevas revelaciones de filtraciones que se han hecho a un medio digital, a un portal digital, en las que además se acentuaría la hipótesis de las vinculaciones de altos funcionarios del gobierno con la mafia albanesa y también con actos de corrupción que habrían beneficiado a sus más allegados ex colaboradores en el Banco de Guayaquil y en particular a su cuñado, el señor Danilo Carrera, Tatiana. Orlando, con respecto a este encuentro de esta noche, ¿podría variar podría suceder algo distinto a que alguna bancada se eche para atrás y no se mantenga esta casi generalizada decisión de avanzar hacia el juicio político del presidente Lasso? Eche para atrás y no se mantenga esta... Bueno, lo que yo creo que efectivamente puede pasar es que en estas circunstancias, y se entrecorta la comunicación, Tatiana, por eso no te entendía muy bien la pregunta, tiene que pasar dos cosas. La una, efectivamente, es lo que mencioné y describí hace un momento, que es el procedimiento que se plantea aquí, y la segunda es que si el presidente de la República no participa, se declara en rebeldía, lo que puede pasar en la Asamblea es que se lo juzgue en ausencia, porque tratándose de un hecho tan delicado, de tal magnitud histórica como no ha pasado nunca antes en el Ecuador, evidentemente una no presencia, la ausencia del presidente de la República en este tipo de procesos acentuaría mucho más la crisis y colocaría a él incluso como un reo en ausencia y por lo tanto en estas circunstancias la crisis, no solamente que se ahondaría, sino que tendría que ser resuelta por otros organismos y en este caso la Corte Constitucional tendría que mostrar alguna referencia de orden constitucional para saldar la duda que cabe, porque si no se presenta y no renuncia o no es juzgado y él no sale del poder, entraríamos en una crisis de las que ya nos hemos acostumbrado, dejamos de acostumbrarnos, mejor bien dicho, hace muchos años atrás. Lamentablemente, porque ahora esto lo que hay es crisis de crisis en crisis y lo que sucede es que se profundiza. Orlando, gracias siempre por contarnos y ofrecernos una radiografía tan precisa. Buenas noches. Gracias a ti. Bueno, ahí me escuchaste. Chao, buen fin de semana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Gisela Garzón Monteros, es asambleísta por la Revolución Ciudadana, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Asambleísta, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por la invitación, muy buenas noches, un gusto estar en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Asambleísta, primero permítame preguntarle, y nos vamos unas horas atrás, lo sucedido ayer cuando se presenta dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del Parlamento, la solicitud formal, oficial, para avanzar con el juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo se dio esto? Bueno, este proceso de solicitud de juicio político se venía trabajando
inmediatamente después que el Pleno de la Asamblea Nacional decidió, con 104 votos, acoger un informe que trabajó una comisión ocasional que investigó esta vergonzosa trama de corrupción que involucra al presidente de la República y su círculo cercano. Esto lo pongo como un antecedente importante, Tatiana, porque se pensó desde ese momento que el informe aprobado era en sí mismo el juicio político, y de acuerdo a la ley ecuatoriana no es así. Es decir, de acuerdo a la ley ecuatoriana se requiere otro documento con otro proceso y otras exigencias distintas a las del informe para establecer adecuadamente, conforme la Constitución nos permite, las causales y bajo qué delitos se habrían cometido estas acciones políticas que dan paso efectivamente, y valga la redundancia, al cometimiento de delitos que después la Fiscalía tendrá que juzgar. Entonces, una vez que se concluyó en la construcción del informe, que se lo construyó con mucha responsabilidad y con la participación de todas y todos los legisladores, o al menos hablo por la bancada de la Revolución Ciudadana a la que pertenezco, todos estuvimos muy pendientes de la construcción de este documento, es que firmamos. Faltan firmas, así como hay otras que no se dieron por responsabilidad. Faltan firmas de aquellos compañeros y compañeras en delegaciones internacionales, o en el caso de nuestra bancada, compañeras que por condiciones médicas no están presencialmente junto a nosotros, y adicionalmente no firmaron quienes, siendo parte de las bancadas, pertenecen al Consejo de Administración Legislativa, que tomará decisiones en función de la solicitud y que en unos momentos más deberá reunirse esta noche para conocer el juicio político. Por ejemplo, vicepresidenta y 2 vocales. Es decir, esta fue una decisión que se tomó para que no se manche de ninguna forma el curso de un proceso de juicio político que apenas empieza una vez que se ha presentado el día de ayer. Es decir, lo que está sucediendo es avanzar con los pasos apegados a la norma para que no exista luego ningún impedimento legal para avanzar en este juicio político. Así es. La ley es clara, muy clara en cuanto a lo que debemos hacer. Los requisitos para presentar un juicio político, la cantidad de firmas para presentar un juicio político al presidente de la República tienen que ser 46. Mi bancada somos 47, pero desde el primer momento que arranca la investigación creímos pertinente, con varias bancadas más e incluso con aquellos asambleístas que se consideran independientes, que debía ser una tarea conjunta de la institución como tal. La Asamblea Nacional fiscalizando un acto de corrupción bochornoso que incluye sectores estratégicos del Ecuador. Con ese antecedente es que era indispensable que no solo seamos nosotros los interpelantes, sino que asumamos esa responsabilidad compartida. Nuestra legislatura nos permite que sean 2 legisladores quienes interpelen al denunciado, en este caso el presidente de la República, y que cuente con más respaldos. Así fue, son 59 firmas, pero estimamos que estos apoyos aumenten conforme las condiciones tanto médicas como de movilidad de varios legisladores lo permita. Y posteriormente, una vez que esta noche el CAL conozca el proceso de juicio político y verifique el cumplimiento de los requisitos, tendrá que enviarlo a Corte Constitucional para que haga su parte, y esta institución tendrá 7 días para después darle una respuesta de nueva cuenta a la Asamblea. Ya le voy a preguntar acerca de su opinión y sobre el nivel de confianza o desconfianza que hay en la Corte de Constitucionalidad. Pero antes, permítame preguntarle acerca del informe de esa comisión multipartidista que daba cuenta de manera detallada acerca del entramado de los actos de corrupción relacionados con las empresas públicas, y en donde además allí se entrega también información detallada. Es la primera vez que se habla de esta manera acerca de la relación del Estado, del gobierno, con esa llamada mafia albanesa. ¿Qué va a pasar con ese informe entonces? ¿En dónde va a quedar? Ese informe en primer momento se trabaja, digo, como el resultado de la investigación de una comisión ocasional, y luego es utilizado como una de las pruebas. Yo puedo poner aquí un antecedente por experiencia propia. Hace unas semanas se llevó adelante el enjuiciamiento político a un exministro, al exministro Patricio Carrillo. Si lo ponemos un poco en contexto, Patricio Carrillo fue comandante de la policía cuando María Paula Romo fue ministra del Interior, digamos algo que se conoce a nivel internacional por las vulneraciones de ambos en su momento. Y en este gobierno, junto a Guillermo Lasso, era ministro del Interior. Y en su administración sucedió el feminicidio de María Belén Bernal. Yo fui denunciante de Patricio Carrillo por ese caso y utilicé el informe de la comisión ocasional que trabajó también la investigación del caso como una de las pruebas para la sustanciación.
El informe en este momento se vuelve parte de las pruebas y además, por supuesto, ayudó a aterrizar de mejor manera cuáles eran los incumplimientos, cuáles eran las ausencias y fallas políticas y luego encauzarlo, como ha sido en el caso de la solicitud de juicio político, con base en el artículo 129, numerales 2, delitos de peculado y concusión. Ahora la pregunta que tenía pendiente, ¿cuál es el nivel de confianza? ¿Qué opinan ustedes acerca de la Corte Constitucional? Pues decía usted, tiene 7 días, tiene una semana para tomar una decisión apegada además a la Constitución de la Nación. ¿Ustedes qué esperan de ella? Y debería ser además apegada, Tatiana, a su propia jurisprudencia, a sus propios fallos y sentencias previas. Ya existe un antecedente en cuanto a sentenciar o juzgar políticamente, juzgar es la palabra correcta, políticamente a un segundo mandatario. Se trata, digamos, primero y segundo mandatario tienen el mismo nivel de requisitos en nuestra Constitución. Y este antecedente se da justamente con el ex vicepresidente Jorge Glass y la sentencia de la Corte número 001-17-DDT-CC establece que la Corte únicamente verifica requisitos de forma, es decir, el cumplimiento de cada uno de los parámetros conforme establece la ley que nos rige a la institución, a la Asamblea Nacional y la Constitución del Ecuador. Si esto se cumple tal como tiene su propia jurisprudencia la Corte, no deberían existir motivos para un dictamen abstentivo o negativo. Ahora, sabemos también que esta Corte Constitucional es una herencia, digamos, viene de aquel descalabro institucional que vive el Ecuador desde el 2018 más o menos, y entonces entendemos que también con la convulsión política que existe, tomarán una postura no solo jurídica, sino también política. Debo reconocer que la Corte Constitucional en ciertos temas y ciertos casos ha logrado marcar precedentes importantes, temas de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, pero se entiende que este tema puntual es además una forma de darle un mensaje al poder que en este momento maneja el gobierno, al poder bancario, digamos, a este poder, incluso con los monopolios de la violencia. El presidente está muy relacionado y vinculado con la policía y las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una coyuntura política que también debemos leerla en contexto para no perder de vista los escenarios en los que estamos y a lo que nos estamos enfrentando desde el legislativo. Es decir, hay que esperar, evidentemente, el proceso y la decisión que tome la Corte Constitucional, pero hay que estar pendiente entonces, y no debería sorprender si ella dice que no hay avance hacia el juicio político. Podría suceder. Así es. Ojalá la Corte no desconozca además algunos otros detalles a propósito de la coyuntura. El 5 de febrero pasado tuvimos elecciones en Ecuador. En esas elecciones fuimos también llamados a votar sobre una consulta popular que presentó el gobierno. Y el rechazo contundente de la ciudadanía, a pesar de las condiciones en las que se encuentra en términos de violencia y que se utilizó ese tema tan delicado para tratar de confundirle a la gente, da cuenta clara que la gente hasta en las urnas se ha pronunciado en contra del gobierno. Y entonces lo que nos corresponde y lo responsable a todas las instituciones que tengamos en este momento la posibilidad de mostrar salidas constitucionales a la crisis y en ese marco precautelar la democracia, que es quizás lo único que nos queda con todos y sus golpes, es justamente hablar de salidas que están en la Carta Magna, como el juicio político, como la revocatoria de mandato. Eso es algo que no se nos puede perder de vista, ni a la Corte en este momento que tiene una posición importante que tomar, ni a nosotros como legisladores. Toda salida democrática a una crisis tiene que estar enmarcada en la Constitución. Esa Constitución que al menos nosotros la queremos tanto porque es garantista de derechos y entonces debe ser lo que nos marque la hoja de ruta. La Corte tiene una responsabilidad importante, la ciudadanía por supuesto de estar vigilante, la Asamblea Nacional ha hecho su parte, pero de allí debemos profundizar y en el corto plazo un debate que un poco trae a colación lo que ha hecho la CONAIE también, que es plantear también sobre la mesa cuáles son las soluciones que debemos presentar inmediatamente para que el país avance, porque la crisis es de todos los frentes, de inseguridad, de corrupción, de educación, de salud, migración, nuevamente como en el 99 y 2000, es decir, hemos retrocedido tanto que también nos requiere a todas las fuerzas políticas, académicas, en fin, sentados en una misma mesa, buscando puntos de consenso y atravesando esta crisis desde los esfuerzos que todos podamos poner. Momento de crisis histórica para soluciones históricas, sin duda. Asambleísta, por último, ¿le llama a usted la atención esta estrategia del gobierno o no estrategia? Se lo pregunto, no sabría cómo plantearlo, que el presidente en este caso, aunque la fiscal primero
toma la decisión de archivar esta investigación de la Policía Antinarcóticos, luego se reabre el caso, pero el presidente de la Nación no presenta ninguna denuncia ante la Fiscalía por todo lo sucedido. Y de hecho la Fiscalía lo ha certificado así. A un pedido de información de un legislador ha certificado que el presidente no ha denunciado a ninguno de los involucrados en esta trama, así como tampoco ha denunciado a aquellos coroneles de la policía que hoy presentaron su baja, pero que forman parte de este entramado y que tampoco han sido, o al menos pedido que sean investigados en las decisiones que han tomado en las investigaciones o en la omisión de estas investigaciones. Sí llama la atención además el rol de la señora fiscal, indiscutiblemente, porque hay un antecedente también, y es que demoró 5 años el proceso en contra del expresidente Lenín Moreno. 5 años para volverlo a activar en el marco de esta coyuntura. 5 años que le han significado al país retrocesos, golpes en términos de materia económica, pero además una ausencia total del derecho a la verdad que tiene la ciudadanía. Todas y todos tenemos derecho a esa verdad que lamentablemente nos ha arrebatado no solo el lawfare, sino justamente los gobiernos de derecha que buscan que la gente no sepa lo que está pasando. Esperemos que en esta situación no le quede grande la investigación, porque la ha vuelto a activar, a mi parecer, por la presión pública, por la fuerza que ha tenido este informe, por la indignación de la ciudadanía, pero que no debe quedar ahí, que no debe ser únicamente coyuntural, sino que debe llegar a verdaderos responsables, que a ella le corresponden, digamos, además hablar de delitos, sentencias y demás. Pues porque es que es la representación del Ministerio Público. Muchísimas gracias, asambleísta. Es un análisis muy esclarecedor de este momento. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Un saludo. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Israel. Termina otra semana de masivas protestas contra el gobierno de Netanyahu por cuenta de su reforma judicial. Se trata de las mayores movilizaciones en sus 75 años de historia como nación, surgida por mandato de la ONU. En las calles se denuncia que el primer ministro busca socavar la independencia judicial. Les contamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Las jugadas más... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Información de último minuto desde La Habana, Cuba. Este viernes 17 de marzo, desde las 8:30 aproximadamente, se realiza en la escalinata de la Universidad de La Habana el acto de clausura del Coloquio Internacional Patria, junto al concierto de la agrupación Buena Fe. Escuchamos el audio de lo que sucede en estos momentos en La Habana, Cuba. Hay que formarnos para eso, porque hoy por hoy uno de los terrenos en disputa en contra de nuestros pueblos, en contra de nuestros gobiernos, es el terreno digital. Y si nosotros actuamos de manera unida, de manera fuerte, en ese espacio vamos a poder tener mejores resultados. Quisiera agradecerles también por el enorme cariño y el enorme respeto que el pueblo cubano y sus jóvenes profesan por nuestro país y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera agradecerles por eso y decirles que no están solos. Cuba no está sola, ustedes no están solos ante estos momentos difíciles. Cuentan con gobiernos, con pueblos, con organizaciones amigas, que sepan que vamos a seguir denunciando este bloqueo criminal, que sepan que vamos a seguir denunciando este bloqueo digital y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y todas las fuerzas que tengamos las vamos a aplicar para que Cuba cada día sea un país en el que se pueda vivir mejor. Y por último decirles que tenemos la responsabilidad como jóvenes de sostener el legado de Fidel. Y una de las cosas que nos decía Fidel y que hacía un énfasis particular es en la unidad como elemento central
para alcanzar la victoria de nuestros propósitos. Y es la unidad entre el pueblo, y es la unidad al interior de nuestras organizaciones, y es la unidad al interior de nuestros partidos, pero es la unidad también con nuestros líderes, y es la unidad también con nuestros referentes. Porque cuando el imperio, cuando los medios hegemónicos, cuando los grupos conservadores atacan a nuestros líderes, a nuestros presidentes, a nuestros gobiernos, cuando mienten sobre ellos, los denigran, no están haciendo un acto individual, están atacando, están mintiendo, están denigrando a todo un pueblo. Y es todo ese pueblo el que tiene que salir a la defensa de sus dirigentes. Les agradezco mucho, reciban un fuerte abrazo del pueblo de México, del pueblo de Villa, del pueblo de Zapata. En momentos escuchamos a uno de los participantes de este coloquio. Como ya lo decía en su intervención, llega directamente desde México, afirma que Cuba cuenta con el apoyo de las organizaciones amigas. Desde México, un representante del partido de Morena, según nos informan, se expresa el apoyo, además, desde uno de los invitados al coloquio, que reafirmaba la necesidad de sostener el legado de Fidel Castro, la unidad como elemento central para alcanzar la victoria. Así lo daba a conocer una de las personas que está participando en estos momentos en el cierre, de alguna manera, de este coloquio internacional, después de haberse realizado con la participación de varios representantes de diversos medios de comunicación de América Latina. Estuvo también presente la presidenta de Telesur, apoyando una visión distinta, contrahegemónica en el ámbito de la comunicación, y cierra este coloquio internacional con el concierto de Buena Fe, muy esperado por todos aquellos que se encuentran allí en estos momentos en la escalinata de la Universidad de La Habana. Cerramos nuestra información de último minuto. Estaremos más adelante actualizando detalles sobre este suceso. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Noticia Israel. Miles de personas permanecen en las calles en protesta contra un plan de reformar radicalmente el sistema judicial impulsado por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Vamos a verlo. En más de 100 puntos del país se desarrolló una jornada de movilización en el contexto del Día de la Resistencia a la Dictadura, que inició tras la acción de decenas de artistas que pintaron una línea roja en la calle con la intención de conducir a los manifestantes y a la ciudadanía en general hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Tel Aviv. Una de las concentraciones fue en la Plaza Habimá de la capital. Y a esto se sumó el bloqueo de numerosas carreteras a lo largo del país, mientras otros grupos se concentraron frente a varias embajadas. La reforma impulsada por la coalición gobernante permitiría al Parlamento anular las decisiones judiciales con la mayoría mínima y prohibiría al Tribunal Superior de Justicia vetar las leyes aprobadas por la Knesset. Además, daría total control al gobierno sobre el nombramiento de los jueces. Medios locales reseñaron que durante la jornada de protesta, la policía detuvo a 5 personas por supuesta destrucción de la propiedad pública. Veteranos de la Marina navegaron en la mañana del jueves en pequeñas embarcaciones hacia el puerto de Haifa, donde bloquearon la entrada a los barcos mercantes, y casi 500 militares de operaciones especiales y de cibernética colgaron en el cruce El Yaquín un gran cartel que expresaba:
la dictadura está dividiendo a la nación. Esta nueva jornada de protestas ocurre luego de que el pasado sábado, 500.000 de israelíes salieran a las calles en lo que fue catalogada la mayor protesta en la historia de Israel, que el presidente de la ocupación israelí, Isaac Herzog, calificó como la peor pesadilla. En este sentido, Herzog presentó un nuevo acuerdo judicial llamado Plan del Pueblo, redactado sin consultar a la coalición gobernante ni a los máximos exponentes de la oposición, que estipula encontrar un espacio de compromiso en medio de las protestas contra la reforma. El propio Netanyahu denunció que la propuesta de Herzog ignora la coalición de gobierno, perpetúa el status quo y no logra el necesario equilibrio entre las autoridades. Una coalición de gobierno que tiene mayoría dentro del Parlamento. Vamos a ir al análisis directamente con Nicola Haddad Chadwan, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicola, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Tatiana. Un agrado estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pretende el primer ministro a través de esta coalición que el pasado mes de noviembre lo llevó de nuevo al gobierno? ¿Qué es lo que está buscando con esta reforma judicial? Bueno, esto, Tatiana, no tiene su origen solamente en el interior de Palestina ocupada. Esto en realidad viene preparado desde Estados Unidos. Estados Unidos lo que desea es enfriar un poco el tema de Medio Oriente, porque dentro de las pérdidas de su hegemonía en Asia Occidental y en Asia Central, Estados Unidos, además, por la misma situación en Ucrania, por su situación en Siria, en Irak, y en fin, el mantener varios cientos de bases militares que tiene repartidas en el mundo, ya no puede estar financiando al Estado sionista de la misma forma que lo hace antes. La comunidad sionista en Estados Unidos está dividida. De hecho, una enorme cantidad de banqueros y financistas del Estado ocupante infanticida han decidido no seguir financiando al Estado ocupante mientras Netanyahu esté en el poder. Como Benjamín Netanyahu se encuentra en una situación de judicial, producto de robos, de malversación, de actos de corrupción, entonces él quiere, por medio del poder que tiene en el Parlamento, esa mayoría, anular cualquier resolución judicial en la Corte Suprema. Vale decir, es hacer una Corte Suprema que pudiera ser controlada por el poder político, algo que realmente que insulta a la inteligencia. Ahora, Estados Unidos está ayudando y necesita la caída de Benjamín Netanyahu. En Estados Unidos el poder sionista está dividido y está dividido también en el interior. Pero esto tiene que ver, como digo, en una situación propia de Estados Unidos. Estados Unidos está en un franco retroceso, está en una situación muy compleja y ya no se puede dar el gusto ni puede seguir financiando ni manteniendo un Estado ocupante como es el Estado de Palestina ocupada, sino que desea llevarlo a una situación de negociación, mientras que Benjamín Netanyahu desesperadamente, con su ataque a Siria, con los asesinatos indiscriminados de palestinos, busca una guerra para distraer la atención desde el interior hacia la frontera, cosa que ni los palestinos, ni los sirios, ni los iraníes, ni Hezbollah han caído en ese juego y no le responden a Benjamín Netanyahu. Esto es a grandes rasgos, Tatiana, lo que está ocurriendo, pero tiene ribetes mucho más complejos aún. Es muy complejo, pero también permíteme aquí preguntarte, nos has hablado de lo que viene de fuera, el poder, entre otras cosas, que evidencia Benjamín Netanyahu, así esté desesperado, pero lleva décadas en el poder. Después de pasar 18 meses en la oposición, regresó el año pasado y además ahora con esta coalición en el Parlamento de extrema derecha. Pero en todo esto llama poderosamente la atención
las masivas protestas en contra de esta reforma judicial. Y llama la atención porque no es común que en Israel la gente salga a protestar y de esta manera. Algo tiene que ser entonces que está sucediendo, que los ha llamado a realizar estas protestas por semanas consecutivas. Efectivamente, Tatiana, sí, aquí lo que ocurre es que el sector sionista norteamericano, apoyado por sectores sionistas británicos y franceses, están apoyando las manifestaciones en el interior. Ahora, la gente que está en las calles principalmente son el movimiento Paz Ahora, sectores laboristas, además una enorme cantidad de gente que no quiere una dictadura de esa forma, y también, hay que decirlo, hay una enorme cantidad de palestinos. Y gente joven también, Nicola, mucha gente joven. En las imágenes se ven gente muy joven en las multitudes, en las concentraciones. Muchachos y muchachas que dicen no podemos permitir porque esto es un golpe a nuestra democracia. La democracia vista desde Israel, pero bueno, así lo ven ellos. Claro, ¿no? Ellos ven una democracia al estilo hitleriano, ¿no? Sí. Pero en esta situación concreta, Tatiana, lo que está buscando Estados Unidos es sacar a Netanyahu. Netanyahu solo se puede mantener por el apoyo que tiene en el poder, pero hay una cuestión también concreta, Tatiana, que hay que ver que Netanyahu fue elegido por una mayoría relativa, pero más del 50% de esa sociedad psicopática apoya un gobierno de esa categoría. Este es un gobierno psicopático criminal que quiere arrastrar al país a una guerra, y una enorme cantidad de gente que está ahí en las calles es gente que no quiere la guerra, Tatiana. Entonces, eso es lo que está en este momento hirviendo en las calles. Pero la realidad, vuelvo a repetir, esto viene del movimiento sionista internacional, la división que hay de los judíos sionistas en Estados Unidos, donde tan solo la semana pasada, alrededor de 200 multimillonarios sionistas anunciaron que ellos no iban a seguir financiando al Estado criminal. Entonces, toda esta situación que se está dando tiene que ver con eso. Una enorme cantidad de judíos que no quieren ir a una guerra. Benjamín Netanyahu, que sabe que si suelta el poder va a ir a parar a la cárcel. Estados Unidos, que necesita pacificar ese sector, porque tampoco puede seguir financiando y protegiendo ese Estado en la situación actual que se está dando. Y Estados Unidos en este momento es partidario, dicen, de una paz terriblemente mala y negativa para los palestinos, a permanecer permanentemente en una guerra con sus vecinos. Entonces, todo esto es lo que está en juego, Tatiana, y creo que se está resolviendo en las calles. La presión mayor la está recibiendo Netanyahu, y no es casual. En la medida que él buscó y está buscando una guerra con Siria, con Hezbollah y con los palestinos, sectores del ejército le están diciendo nosotros no vamos a obedecer. Entonces lo están desarmando también a Benjamín Netanyahu en su objetivo de crear esta guerra para tapar la problemática interna. La división que hay en el Estado psicopático, en el Estado infanticida, es muy grande, Tatiana, es muy grande. Es inédito lo que han dicho los reservistas de no anunciar o no atender el llamado que le hace el gobierno del primer ministro. Esto da para mucho más, pero debo despedirte, así que quedamos pendientes desde esta visión, además desde Estados Unidos, con ejemplos claros en capítulo 2. Muchísimas gracias por ello y nos encontramos pronto, Nicola. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, que estés muy bien. Muy buenas noches y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.